Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. A uno se le quedan cosas guardadas por dentro, sobre todo cuando nadie más las vio. Pero hay cosas que, por más que uno quiera olvidar, no lo dejan. Y lo que vivió mi compadre Damián allá por el año 86, eso no fue cualquier cosa. Lo que le pasó fue real. Yo soy Octavino, y si estoy contando esto es porque soy el único que supo todo desde el principio. No por chismoso, sino porque Damián era como un hermano para mí, y cuando empezó a ver cosas en el cielo, lo primero que hizo fue venir a contármelo. Empezó con unas luces. Así me dijo: «Compadre, están saliendo luces en el cielo que no son aviones ni estrellas fugaces». Me reí, claro. Pensé que estaba cansado o que había tomado algo, pero insistía. Me decía que salían siempre en la misma dirección, allá arriba, sobre la peña de Huayca, que se movían en silencio y que una vez se detuvieron justo encima de su terreno. Dijo que tenían forma de estrella, pero no cualquier estrella. Una estrella de 5 puntas, como un pentagrama, pero hecho de luz blanca, como neón. Eso le pasó 3 veces en menos de una semana. Y no era el tipo de hombre que veía cosas por ver. Era un hombre con los pies bien puestos sobre la tierra, trabajador, seco, poco dado a imaginar cosas. Cuando me lo repitió por tercera vez, ya sin rastro de duda en la voz, supe que algo había. Pasaron los días, y Damián seguía viendo cosas. Decía que las luces no se movían como aviones, ni como satélites, que aparecían y desaparecían de golpe, sin dejar rastro. Me habló de un zumbido, suave, como de un enjambre lejano, que cuando sonaba ese zumbido, los animales se quedaban quietos. Ni un ladrido, ni un gallo, nada. Una mañana llegó a mi casa con una cara que no le conocía. No era susto, era algo peor, confusión, como quien encuentra algo que no puede explicar. «Compadre», me dijo, «encontré algo. No estaba ayer, estoy seguro de que no estaba». Me contó que esa madrugada salió al potrero de arriba, porque no había podido dormir. Decía que sentía como si lo estuvieran llamando. Y ahí, entre la tierra húmeda y las raíces de un árbol caído, lo vio. Una figura semienterrada, lisa, como de metal, del tamaño de una pelota de fútbol. Ovalada, perfecta. Tenía un brillo raro, como si la luz del amanecer no le pegara igual. Y al tocarla, sintió que estaba tibia, como si llevara mucho tiempo bajo tierra, pero viva. La desenterró con las manos. No estaba enterrada a mucha profundidad, pero parecía que nadie más la había visto nunca. Se la llevó a casa envuelta en un costal, sin saber por qué. Solo decía que tenía que llevársela. Me la mostró ese mismo día. Era como nada que yo hubiera visto, sin juntas, sin marcas, sin tornillos, lisa como un huevo pulido, pero con una textura que parecía cambiar cuando uno pasaba la mano por encima, como si tuviera movimiento por dentro. Desde que la traje, no han dejado de pasar luces en el cielo, me dijo. Más seguido, más cerca. Ya no son 1 ni 2, son varias, como si me estuvieran buscando. Pero no siento miedo, compadre. Siento que debo tenerla. Yo no supe qué decirle. Quise convencerlo de que la devolviera, de que la dejara allá donde la encontró. Pero no quiso. La escondió en el galpón, debajo de un colchón viejo. Y cada noche desde entonces se sentaba afuera a mirar el cielo, esperando. Damián nunca fue el mismo después de eso. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era como si estuviera pensando en otra cosa. Decía que la figura no hablaba, pero que le hacía entender cosas, que no era de aquí, que si la devolvía, algo se iba a perder,
Yo no sé qué era esa cosa. No soy hombre de fantasías, pero vi cómo lo cambió. Vi cómo el cielo se encendía más seguido sobre su terreno. Y vi cómo Damián empezó a vivir para cuidar algo que no entendía, pero que sentía que le pertenecía. O que él le pertenecía a eso. Un día, sin que yo preguntara nada, me dijo que la figura cambiaba, que a veces temblaba leve, como si respirara, que al tocarla sentía una presión en la palma, como si le respondiera. Me enseñó la mano. Tenía la piel más pálida justo en el centro. No era una herida, pero algo le había dejado marca. Desde entonces ya no la escondía. La tenía en una repisa de madera, envuelta en un trapo limpio, como quien cuida una reliquia. Me daba cosa verla ahí, tan fuera de lugar, como si el tiempo no la tocara. Una vez se me ocurrió tocarla, solo para entender lo que él sentía, y me detuvo. No con enojo, sino con una especie de miedo. Me dijo que ya no era seguro, que algo estaba empezando. A la semana siguiente me contó que una de las luces había bajado más que nunca, que flotó sobre su campo, silenciosa, y se quedó quieta durante minutos, como si observara. No supo si era la misma de antes o una distinta, pero sintió que lo estaba buscando, y no de forma amistosa. «Saben que la tengo, compadre», me dijo, «y no sé si es porque la quieren de vuelta, o porque ya no la pueden quitar sin hacer algo peor». Me empecé a preocupar en serio, no solo por las cosas que decía, sino por cómo vivía. No salía del terreno. Dejó de ir al pueblo, dejó de ir a misa, hasta dejó de ir a ver a su hermana enferma. Yo era el único que lo visitaba, y cuando no iba, me esperaba junto al camino como perro que aguarda a su dueño. Una tarde lo encontré con los ojos colorados, no de llorar, sino de no dormir. Me dijo que llevaba 2 noches en vela porque las luces ahora pasaban más seguidas y más bajo, que una de ellas cruzó a ras de los árboles, tan despacio que sintió el aire moverse. Le pregunté si alguien más lo había visto. Me dijo que no, y que eso era lo que lo tenía más inquieto. No vienen para todos, vienen para mí. Yo intenté convencerlo de llevar la figura a la parroquia o enterrarla otra vez donde la encontró. Pero su respuesta fue seca. Si la dejo, algo me falta, como si ya no fuera yo sin eso. No volví a insistir. Sentí que decirle algo era como empujarlo a una orilla. Ya no era solo curiosidad lo que tenía, era apego. Lo miraba como se mira a una persona que se aferra a algo que lo va consumiendo, pero que no suelta porque cree que sin eso se muere. Una noche, sin esperarlo, fue él quien vino a mi casa. Lo vi desde lejos, con la silueta rara por la luz de la luna. Traía la figura envuelta en su manta. Me dijo que no podía estar más solo con eso. Me pidió que la tuviera yo, solo por un par de días. Decía que necesitaba respirar sin que lo mirara. Acepté, aunque con un nudo en el estómago. La guardé en una caja de madera y la metí al gallinero, donde creí que no molestaría a nadie. Pero esa noche no dormí, no vi luces, no oí zumbidos, pero sentí que algo afuera esperaba, como cuando uno sabe que lo están mirando desde detrás de una cortina. A la mañana siguiente, Damián estaba parado junto a mi portón, con la cara desencajada. «No puedo», me dijo. Pensé que sí, pero no. Es como si me hubieran arrancado algo. Se la devolví. Y él se fue sin decir nada más. Después de eso, ya no volví a entrar a su casa. Nos hablábamos desde el camino. Cada vez lo veía más flaco, más pálido. Y las luces... Bueno, para entonces ya varios en el pueblo decían haberlas visto. Pero nadie hablaba con tanta seguridad como él. Porque para él, esas luces no eran visitas, eran advertencias. Y aunque no lo decía en voz alta, yo ya lo sabía. Damián no iba a devolver esa cosa, aunque lo quebrara por dentro. Pasaron varios días en los que me alejé un poco de él por la presión de mi mujer,
pero esas actitudes no son de amigos. Así que de nuevo lo busqué, pero ahora era más extraño que antes. Damián ya no me hablaba tanto de luces. Para ese punto, su atención estaba en otra cosa. Me decía que las cabras se le estaban perdiendo, no de golpe, sino una por una cada noche sin explicación. «Yo no me estoy quedando sin dormir por miedo, Octavino», me dijo una tarde, con un tono seco. «Lo hago porque quiero ver qué demonios se está llevando mis animales». Desde hacía 3 noches se quedaba despierto afuera de su casa. Se sentaba con su escopeta a su lado y una lámpara vieja, mirando hacia los corrales. Había puesto estacas nuevas y revisado el cerco, pero no encontraba por dónde pudieran salir. Tampoco había huellas de animales salvajes, ni rastro de pelea, nada, solo el vacío al amanecer. Desaparecen, así como si no hubieran estado ahí nunca. Me levanto, camino al corral, y donde debería haber una cabra, hay pura tierra pisada. No hay sangre, ni pelos, ni huellas que salgan de ahí. Es como si se las tragara la tierra, o quizá el cielo. Eso me lo dijo con la cara seria, sin buscar impresionar a nadie. Yo no sabía qué pensar, pero tampoco podía dudar de lo que decía. Era un hombre necio, sí, pero no inventaba cosas. Me mostró el campo una tarde. Caminamos hasta una parte alejada, junto a un pequeño claro que nunca cultivó. Ahí, en medio de la hierba alta, había una marca circular. No era tan grande, quizá unos 5 o 6 metros de diámetro, pero se notaba. La hierba estaba quemada, o más bien seca, como si hubiera sido succionada la humedad de la tierra. «Esto lo encontré hace 2 días», dijo, señalando el borde. «No fue fuego, no huele a nada. Y lo raro es que en el centro hay una especie de hundimiento. Pero no hay huellas alrededor, ni marcas de neumáticos, ni nada que indique que algo entró». Me agaché para mirar más de cerca. La tierra estaba hundida como en espiral, muy leve, pero perceptible. Alrededor, la vegetación seguía normal, como si lo que fuera que pasó solo afectara ese círculo exacto. «Desde que encontré esto», dijo Damián, «me fijé que los animales no pasan cerca, ni las gallinas, ni los perros. Todos se abren». Le pregunté si creía que tenía que ver con la figura que encontró. «No sé», respondió, «pero desde que tengo esa cosa el cielo se ve distinto. No más luces, sino que parece que buscan algo. Y cada que una de esas aparece, al día siguiente, falta una cabra», lo dijo sin emoción, como quien ya aceptó que algo está ocurriendo y no tiene el control. Yo ya ni trataba de convencerlo de que eran cosas de su imaginación. No tenía sentido. Él hablaba con la certeza de alguien que lo está viviendo. Lo que sea que esté viniendo está buscando. Y creo que me está usando el terreno como zona de paso, como si aquí fuera el punto de llegada o de recogida. Le pregunté si había vuelto a tocar la figura. «No la toco ya. Está guardada bajo la cama, envuelta en una manta. No brilla, no vibra, no hace nada, pero siento que sigue viva, y siento que no era para mí». Esa noche me fui temprano. Damián se quedó como siempre, sentado con la lámpara encendida, mirando al corral. A la mañana siguiente, como si el patrón no fallara, me buscó. Se llevaron otra, esta vez la más vieja. El corral está igual. Ni un ruido, ni un rastro. Solo una depresión en la tierra, como si algo muy pesado hubiera descendido. Le creí. No porque lo entendiera, sino porque Damián nunca había estado tan claro. En ese punto ya no hablaba de ver ovnis, ni de sustos. No hablaba como quien teme, sino como quien constata. Para él, aquello ya no era misterio, sino rutina. «Y no hay nada que pueda hacer, Octavino», me dijo mientras miraba hacia el cerro. «Solo mirar, contar, y esperar a que algún día se lleven algo más que mis cabras». Pasaron los días en los que no supe nada de él, hasta que un día el ladrido de los perros me hizo salir con rifle en mano, pues era un ladrido bastante desesperado.
Para mi sorpresa, se trataba de Damián. Lo encontré en la entrada de mi casa. Lo vi distinto de la última vez, más deteriorado, pálido, flaco, con las manos temblando como si le costara sostenerlas. «Ahora sí lo vi, Octavino», me dijo apenas se sentó. «No sé si me creas, pero por fin lo vi». Me quedé callado. Él tragó saliva, respiró hondo y empezó a contar. Nunca antes lo había visto tan alterado. Hace unas horas, estaba otra vez sentado como siempre. La lámpara encendida, el corral a unos 30 metros, y de pronto, como si el cielo se abriera sin aviso, bajó una luz. No era como la que tú ves cuando pasa un avión o cuando cae un rayo. No, esta era tan blanca que parecía tragarse la oscuridad. Todo quedó en silencio, todo, ni grillos, ni viento. Nada. Damián miraba al suelo mientras hablaba, como si reviviera cada detalle, y entonces lo vi. Justo arriba del corral, suspendido en el aire, flotaba algo que no era un platillo, ni una nave como esas que dicen en la televisión. Era una cosa negra, como de metal pulido, como una estrella de 5 picos. Pero no uno plano, no. Era como si los 5 brazos fueran tubos alargados, con luces que giraban entre ellos, como si todo el aparato respirara. Y en el centro, una esfera de luz amarilla que pulsaba, lenta, como el corazón de algo vivo. Yo sentía escalofríos, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. No había emoción en su voz, solo miedo. Un miedo seco, estancado en la garganta. De esa cosa bajaba un rayo, no uno que quemara o sonara, sino como una especie de columna de luz. Y dentro de esa luz vi cómo las cabras, las 2 que aún me quedaban, se alzaron solitas del suelo, como si las agarrara el aire. No gritaban, no pataleaban, solo se alzaron y se metieron dentro de la nave, una detrás de la otra. «¿Y tú qué hiciste?», le pregunté. Me paralicé, no podía moverme, me dolían los dientes, sentía un zumbido en los oídos, como si tuviera un enjambre metido en la cabeza. Y cuando traté de gritar, no me salió ni aire. Damián me explicó que la nave permaneció unos segundos más, y luego, en un parpadeo, desapareció. No hizo ruido, no dejó rastro, solo el campo vacío y un olor extraño en el aire, como de fierro caliente y ozono. «Pero eso no es lo peor», me dijo bajando la voz. «Desde hace 3 noches, me pasa algo más». Me contó que, al parecer sin darse cuenta, se dormía profundamente justo antes del amanecer. No importaba que se esforzara por mantenerse despierto. Llegaba un punto en que una luz lo cubría, blanca y violenta, tan fuerte que lo hacía cerrar los ojos sin querer. Es como si me levantaran de la silla sin moverme. Entre sueños, veo una vasija al revés. Luego me despierta la luz. Siento que todo zumba y que mi cuerpo pesa 1 tonelada, y cuando por fin quiero reaccionar, ya estoy acostado, tapado y con el gallo cantando. Pero no amanece. Me despierto al mediodía, intenté calmarlo, decirle que tal vez se estaba sugestionando, pero lo que dijo después me congeló la sangre. «Octavino», me dijo, «ese objeto me está marcando. Ya no me buscan las cabras, me están buscando a mí. No me quedan dudas de que quieren el objeto, pero no se los puedo dar. Es mío y lo mantendré conmigo, así me cueste la vida». Yo no supe qué contestarle. Él se fue, más tranquilo por haberme contado, pero yo me quedé helado pensando en todo lo que había dicho. No sabía qué hacer. Lo único que tenía claro era que ese objeto, esa figura que había encontrado semanas atrás, había abierto una puerta. Y lo peor era que Damián no parecía dispuesto a cerrarla. No lo volví a ver por varios días. Pensé que ya se había calmado, que lo de las cabras, lo de las luces y eso que él llamaba vasija, ya había sido parte de una mala racha o de una locura pasajera. Una tarde cualquiera, sin avisar, Damián se paró frente a mi casa, con las ojeras colgándole hasta el bigote y los labios partidos, como si hubiera pasado días sin hablar. Apenas le abrí, me soltó sin más. «No era una vasija, compadre. Lo pasé
Le puse una taza de café que ya ni caliente estaba, pero él no la tocó. Se sentó en la silla como si no supiera si quedarse o salir corriendo, y luego empezó a hablar. Me desperté, pero esta vez de verdad, no entre sueños. Me levanté porque sentí que me respiraban cerca. Y ahí estaba, compadre. Eso, caminando en mi casa como si supiera dónde buscar. Flaco, larguirucho, pero la cabeza era eso que yo decía que parecía una vasija al revés, solo que no era ninguna pinche vasija. Era su cara. No tenía ojos como los nuestros, ni boca, ni orejas, ni siquiera cuello. Solo esa bola alargada y lisa, pálida, como de ceniza pulida. Yo lo escuchaba con el ceño fruncido. Me daban escalofríos, sí, pero también me preocupaba. Se le notaba ya algo, partido por dentro. Y buscaba. Caminaba entre mis cosas, sin hacer ruido. Yo no podía moverme. El cuerpo se me había ido. Nomás los ojos me respondían. Y buscaba, compadre. Buscaba el objeto. Y no lo encontró. Lo escondí bien. Bajo tierra, entre piedras que no se mueven. No me lo van a quitar, compadre. No lo van a encontrar. Ahí empezó a decir incoherencias. Que la figura que encontró era una llave, que servía para abrir un canal entre este mundo y lo otro. Que los círculos en su campo eran señales de alineación. Que el cielo baja cuando uno lo llama por accidente. También me dijo que no debía prender más la radio, porque según él, los sonidos que bajaban del cielo se metían por ahí. Y por eso uno los escuchaba primero en la cabeza. Ya me hablaron por los dientes. Tú no sabes. Pero los dientes tienen forma de antena cuando estás acostado boca arriba. Por eso me dejaron solo 4 cabras, pa' que no me distraiga. Me soltó mientras se sobaba la mandíbula, como si algo le zumbara por dentro. En algún punto dejó de hacer sentido, y ya no supe si era el miedo, la obsesión, o un daño de veras lo que traía. Se fue sin decir más. Ni adiós. Solo salió, como si ya no estuviera en el mismo mundo que nosotros. Yo no lo volví a ver más, hasta que ocurrió lo otro. Damián apareció muerto a las afueras del pueblo, tirado boca abajo en el polvo, cubierto de sangre, con varios piquetes de cuchillo. Decían que había sido un asalto, que se resistió. Otros decían que ya andaba loco, que días antes lo vieron correteando gente, gritando que no lo iban a llevar, que ese objeto no se tocaba, que ya sabía la verdad, que hasta aventó piedras a los carros. Alguien se hartó, supongo, y se acabó todo. Yo fui de los pocos que estuvo en su sepelio. No éramos ni 10. La familia no se presentó, nunca tuvo hijos, y los que quedaban se habían distanciado hacía años. Me dolió verlo así, tan solo. Me quedé hasta que bajaron la caja, lo enterraron con el objeto. Él lo tenía agarrado al momento de su muerte. Ni flores le pusieron, solo tierra y silencio. Pero lo más raro ocurrió días después. Me lo contó Mariano, el enterrador. Llegó a mi casa pálido, sin aliento. Se lo llevaron, Octavino. Se lo llevaron todo, me dijo temblando. Pensé que hablaba de un robo, que alguien había profanado la tumba buscando la figura esa, la famosa esfera o huevo o lo que fuera. Pero no escarbaron la caja, se llevaron la tierra, toda la tierra, como si hubieran arrancado un pedazo del panteón. Es un hoyo, un cráter. No hay huellas, no hay marcas de pala, no hay nada. Como si algo hubiera descendido del cielo y arrancado un pedazo entero con la tumba de Damián adentro. Fui a verlo con mis propios ojos. No mentía. Ahí estaba el hueco. No era una tumba saqueada. Era un hoyo perfecto, como si una enorme cuchara hubiera levantado la tierra con todo y caja y lo hubiera llevado hacia arriba. La tierra alrededor estaba chamuscada, pero no por fuego, era otra cosa, como si se hubiera hervido desde adentro, y la forma, ese maldito pentagrama. Desde entonces no hablo mucho del tema, ni en el pueblo ni con nadie más.
¿qué se dice cuando uno ve lo imposible? ¿A quién se le cuenta? Pero hay noches, pocas, en las que me quedo pensando en lo que Damián decía, en lo de la figura, en lo de la vasija, en la cabeza invertida de eso que caminaba en su sala buscando algo que le pertenecía. Y me pregunto si de verdad lo dejaron morir, o si su muerte fue solo un paso más para llevárselo completo. Porque eso hicieron. Se lo llevaron. Con todo y caja, con todo y tierra, con todo y verdad.